Ok, aquí tenemos las piezas para el bolsillo delantero. Obviamente tenemos una parte que es similar a lo que sería el pantalón delantero, supone que es una pieza completa. Tenemos el tiro, la portañuela, la cintura. Tenemos la forma de la boca del bolsillo en el pantalón. Estos son los 2 centímetros de área de costura que siguen de largo hasta abajo hasta el final. Tenemos las vistas, que una debe ser completa con la forma de cadera y la otra tiene la forma de la vista del pantalón, del bolsillo, perdón, del pantalón, y en ambos casos tenemos área de costura por el lateral y los bolsillos tienen exactamente la misma forma. Podemos ver que hay uno que tiene la forma de la boca del bolsillo y el otro no la posee. Y los bolsillos también deben de llevar área de costura, señores, porque es ilógico que ustedes pretendan pensar, ¿ok?, ya un cuarto semestre en el que ustedes se encuentran, de que si yo no le dejo el área de costura al bolsillo y yo voy a coser esto aquí, ¿alguno de ustedes me puede explicar una manera lógica de cómo carrizo esto no llega a la costura y el bolsillo queda guindando? O sea, usen la lógica, muchachos. Ustedes no pueden... ¡Ay, que usted no lo dijo! Primero sí lo dije. Costura tiene que quedar obligatoria. Es preferible que usted diga, yo mejor le dejo el área de costura y si no la lleva, la quito. A cortarlo sin área de costura y decir, ay, ahora tengo que volver a cortar la pieza y perdí la tela. Entonces, eso también es cosa de lógica. Es mejor quitar que poner, no le puedo poner. Entonces déjenle área de costura si tienen mucha duda. Tengo demasiadas dudas, dejen el doble del área. Ya teniendo esto claro, el procedimiento comienza de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es fijar las vistas a los bolsillos. Como pueden ver, una vista y un bolsillo tienen la misma forma y la otra están sin forma. Quiere decir que tienen la forma de cadera completa. ¿Sí se entiende esto? Estas áreas, esta de aquí y esta de acá y la del otro lado igual, estas dos áreas que están acá, hay varias maneras de rematarse. La primera y la más básica es simplemente pasarle una overlock, ¿ok? O sea, una costura en overlock o zigzag en su defecto, y simplemente la sobremonto aquí y paso luego una costura recta encima de ese zigzag o de ese overlock. La idea del zigzag y el overlock es que la vista obviamente no se deshilache, y con la recta yo la uno directamente al bolsillo. ¿Por dónde se pasa la overlock? Por estos dos bordes que tienes aquí, este y este, ¿ok? Igual en el otro caso de la otra vista. La otra opción, si yo no quiero que tenga ese acabado tan industrializado, es que con la plancha yo puedo dobladillar 1 centímetro y le paso la plancha, y hago lo mismo en el lado de abajo, dobladillo 1 centímetro y le paso la plancha, ¿sí? De manera tal que a mí esto por fuera se vería así. Esto dobladillado acá y el mismo doblez en la parte de abajo, ¿sí? Y entonces yo no tendría que pasarle overlock ni nada, sino que simplemente con una costura recta piso acá y ya me queda la vista unida sin necesidad de pasarle ni zigzag ni overlock. ¿Esto se entiende? Ok. Yo en este momento no voy a hacer ninguna de las dos por ahorrar tiempo, simplemente le voy a pasar la costura recta para unirla al bolsillo. Pero ustedes saben, lo estoy diciendo en el video para que no digan que no quedó dicho, que ustedes tienen que rematar en ambas vistas estas dos áreas que están acá. Ustedes escogen cómo la rematan, si le hacen el dobladillo con la plancha y después la pasan una costura recta, o primero le pasan overlock y después le pasan una costura recta. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente el tipo de acabado que se le da. Si yo le paso un zigzag o un overlock y le paso una costura recta, simplemente es un acabado industrializado, sería para un pantalón de diario, un pantalón de uniforme, etc. Si se supone que es un traje de vestir, un novio, un graduando, o sea, algo con mayor relevancia, lo ideal es que ustedes dobladillen esto con la plancha y le pasen la costura recta, ¿sí? Nunca lo hagan a mano, no es necesario, no es que vamos a hacerle un punto invisible que se vea más bonito, no, eso es en modistería. En sastrería los pespuntes sí son válidos en ciertas y determinadas áreas, en esta es una de ellas, ¿ok? Entonces, repito, yo no lo voy a dobladillar por ahorrar tiempo, no para que ustedes no lo hagan y me digan, profe, pero en el video usted no lo hizo. Es que en el video no tenía audio, ya eso no es problema mío, pues yo lo estoy diciendo bien duro. ¿Ok? No, es que ustedes se valen de todo. Es que la tijera no tenía filo, es que la máquina no prendió, es que... O sea, llegamos a la esquina, como ya les he dicho anteriormente, con la aguja clavada en la tela, levanto, giro y continúo. ¿Ok?
En los otros dos lados donde no rematamos, ni hicimos dobladillo ni nada, de igual manera yo voy a pasar una costura, lo puedo hacer con la puntada más larga de la máquina. ¿Para qué la paso? Para que la vista no baile, no se mueva durante mi proceso de confección, porque ok, yo la fijo aquí y la fijo acá, pero este lado puede estarse moviendo. ¿Me explico? Entonces yo le paso estas dos costuritas a esto, que queden dentro del área de costura para que yo no las tenga que descoser después que el pantalón esté terminado. Y la vista me quedaría viéndose así, ¿sí? Donde tengo estas dos costuras por las áreas rematadas y estas dos costuras por el área sin remate, para que ya la vista quede totalmente fijada al bolsillo y no se mueva. ¿Se entendió esto? Sí. Obviamente voy a hacer el mismo procedimiento con el otro lado. Colocamos nuevamente nuestra máquina con la puntada normal y vamos a coser primero los dos lados que deberían estar rematados de alguna manera, entiéndase con dobladillo o con overlock o zigzag, dependiendo de la maquinaria la cual usted posea. Y el resto lo podemos hacer con la puntada más larga de la máquina para hacerlo más rápido y para gastar menos hilo, porque abarco más espacio en menos tiempo. Entonces fíjense, esto quedó ya fijado. Fíjense que están en sentido contrario. Si usted me hace esto y me pega las dos vistas para el mismo lado, le va a quedar mal el bolsillo. Cuando nosotros unimos las vistas al bolsillo, fíjense que una vista queda viendo hacia la izquierda o la derecha, dependiendo del lado de la máquina que estén en este momento, y la otra queda en sentido contrario. ¿Por qué tiene que quedar en sentido contrario? Porque cuando esto esté confeccionado en el pantalón, esto va a quedar así. Y la idea es que las vistas queden enfrentadas. ¿Sí se entiende? Si usted me coloca la vista por este lado, cuando usted lo vaya a cerrar, ¿verdad? Las vistas van a quedar en sentidos diferentes, entonces no son del mismo bolsillo. ¿Esto se entiende? Ok. Una vez que yo tengo hecho esto, es que lo voy a montar directamente sobre mi pantalón. Y voy a comenzar primero con la vista que tiene la misma forma que tiene el pantalón. Entiéndase, la que tiene la forma de la boca del bolsillo. La parte del overlock o del dobladillo sería esta. En esta línea, y esta línea, ajá, y en esta línea, y esta línea. Y la recta sí se la pasaría así tal cual como está acá. Correcto. Ok. Entonces, nos enfrentamos acá, derecho con derecho. Ustedes van a usar alfileres de ser necesario. Y vamos a coser a 1 centímetro por aquí. Llego a la esquina, giro y salgo hacia acá igualmente a 1 centímetro. ¿Sí? Voy a coser todo lo que es el área de la boca del bolsillo. ¿Se entiende esto? Ok. Esto obviamente lo vamos a hacer con puntada normal, porque esta es la puntada con la que se termina de cerrar el bolsillo. ¿Ok? Yo acá no voy a estar rematando mucho, porque estas son las piezas de muestra que después para otras clases yo voy a tener que descoser. Por ende no las voy a estar rematando tanto para poderlas descoser con mayor facilidad. Llego a la esquina, levanto, giro y me salgo del bolsillo. ¿Cuántos centímetros? A 1 centímetro. Ven que ustedes no ponen atención porque lo acabo de decir antes de hacer el proceso. Cosemos por acá, llego a la esquina, giro y me salgo horizontalmente. ¿Se ve? Ok, voy a agarrar la tijera y voy a hacer un piquete justo en el ángulo Ajá. ¿Sí? ¿Por qué hago yo ese piquete allí? Fíjense ustedes, esto es importante, que esta esquina quedó paralela a la de arriba. No me quedó más afuera, ni me quedó más adentro. Esa esquina debe quedar paralela a esta esquina, a este ángulo que yo tengo acá. ¿Sí? Y como acaba de decir su compañera, el corte es prácticamente recto.
no es un corte diagonal, porque si yo tengo que hacer el corte diagonal, quiere decir que este ángulo me quedó muy afuera. La idea es que este ángulo quede paralelo al ángulo que tenemos aquí arriba. ¿Se entiende eso? Sí. Ok, hago el corte. ¿Por qué hago el corte? Porque yo cosí esto enfrentando el derecho de la vista contra el derecho del pantalón. Yo estoy cosiendo esto por el lado de afuera del pantalón, ¿sí? Y yo necesito voltearlo para adentro, pues se supone que el bolsillo tiene que quedar por dentro. Si yo no hago este corte, cuando yo intente voltear esto acá, en ese ángulo justamente aquí, se me va a formar una arruga. O sea, el corte es obligatorio y tengo que llegar lo más cerca posible de la costura para que quede, como ustedes están viendo acá en esta explicación, que sin plancha, fíjense que queda totalmente plano, no hace arrugas ni nada. ¿Sí se entiende esto? Ok, el bolsillo debe llevar un pespunte. El pespunte se puede hacer externo o interno. Si yo lo voy a hacer externo, simplemente paso una costura por aquí, ¿verdad? Por todo el borde, costura que se va a ver por el derecho del pantalón y por el derecho del bolsillo. Al ras. Si yo no quiero que esa costura se vea, que es lo ideal, que esa costura no se vea, sobre todo si el pantalón es de un traje para vestir, que es lo que ustedes están haciendo, vamos a hacer el pespunte interno. ¿Cómo se hace un pespunte interno? Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a separar el bolsillo del pantalón. Obviamente quedan unidos por la costura, pero quiero decir que están en direcciones opuestas. Y la pestaña de costura, ya voy a voltear para este lado, la voy a acostar en dirección al bolsillo, ¿sí? La pestaña en dirección al bolsillo. Y voy a coser ese pespunte pisando esa pestaña acostada hacia el bolsillo. También lo voy a hacer al bordecito, pero siempre teniendo la precaución de que la pestaña esté acostada hacia la bolsa del bolsillo. Acá abajo el ángulo yo lo tengo que respetar, o sea, debo dejar que el bolsillo agarre su forma original. ¿Ok? Por ende, llego al ángulo, giro y salgo. O sea, es prácticamente la misma forma en la que yo confeccioné la unión de la bolsa con el pantalón, como lo pueden ver aquí. Es esta costura blanca sobre la tela azul. Se ve claramente, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok. Una vez que yo he hecho esta costura, cuando yo vuelvo a colocar el bolsillo en su posición, fíjense que ya él se ve mucho más definido. Y no tengo la costura por el lado de afuera, la costura quedó por el lado de adentro del bolsillo. Y como esto va a quedar cubierto por el otro lado, simplemente ese pespunte prácticamente no se ve. ¿Sí? Entonces en este punto yo me voy a la plancha, debo planchar la boca del bolsillo, es algo necesario. ¿Ok? Recordemos que debemos trabajar con el paño de planchar. ¿Ok? Recuerden que también le podemos rociar con agua para que el planchado quede muchísimo mejor. ¿Ok? Y él ya queda totalmente plano. ¿Sí se entendió? Sí. Ok, ¿qué me falta aquí? Cerrar el bolsillo. Me falta la otra tapa. ¿Cómo la voy a cerrar? Pues colocando, obviamente, la otra capa del bolsillo en esta posición. Para los que no entienden todavía lo de las dos diferencias del bolsillo, este lado me completa el pantalón. Sin esto, y yo intento coser, o si yo corto los dos bolsillos con esta forma, cuando yo coso aquí el posterior, me va a quedar un hueco. ¿Sí? Pero ese hueco lo completa el otro lado del bolsillo. Por eso es que un lado del bolsillo tiene forma y el otro no. Ahora sí lo entendieron. Porque desde la semana pasada están conflictuados todos que no entendían porque esto tenía dos formas diferentes. Esta es la razón por la cual son dos formas diferentes. ¿Sí se entendió? Ok. Para nosotros cerrar el bolsillo, que es coser este lado y este lado que tenemos acá, igual tenemos dos formas de hacerlo. Recta y zigzag u overlock en este caso, o costura francesa. Lo ideal es hacerlo con costura francesa. Se supone que a este nivel de carrera ustedes saben hacer una costura francesa, pero igual vamos a recordar cómo se hace. Lo principal es que vamos a enfrentar revés con revés, no los derechos.
Dejamos los derechos hacia el lado de afuera y vamos a coser lo más pequeño que yo pueda. Entiéndase, debería coser a 2 o 3 milímetros del borde. O en su defecto, coso al centímetro y después le corto, como quien dice, el excedente. ¿Sí? Entonces, la idea es coser lo más al borde posible. Llego a la esquina y de igual manera, como siempre, giro la pieza y sigo por la parte baja del bolsillo. ¿Ok? Una vez realizado este proceso, ¿Eso es revés también? sí. Por favor, pon atención, porque estás preguntando cosas. Bueno, pero estás preguntando cosas que he dicho varias veces. Enfrentamos nuevamente los derechos, estoy volteando la pieza. Y aquí es donde pasamos la segunda costura que encierra esa pestaña. ¿Sí? Se supone que esto ustedes debieron haberlo aprendido para rematar telas transparentes. ¿Se puede planchar primero? Claro, por supuesto. Es que no es que se puede, se tiene que planchar primero. Lo que pasa es que yo no lo estoy haciendo para ahorrar tiempo. Pero se supone que sí, que ustedes van a planchar esto primero, por lógica, para que todo sea muchísimo más fácil a la hora de confeccionar. Ahí sí coso el centímetro, ¿no? No, preferiblemente a medio centímetro, porque si tú cosiste a 2 o 3 milímetros la primera costura, la segunda la haces a 0,5 para que quede delgada, porque si la haces a 1 centímetro queda muy gruesa y se ve muy ordinaria, se ve muy fea, honestamente. Y se marca mucho más cuando planchas el pantalón. Entonces, el hecho de que esta costura no sea una tela transparente ni nada por el estilo, es preferible que quede encerrada. La intención de esta costura es que no tengas que pasarle zigzag ni overlock y que cuando verificamos la costura por dentro, todo el bolsillo quedó rematado igualmente sin necesidad de hacerle ningún tipo de costura de remate. ¿Ok? Por último, porque ya terminamos el bolsillo, lo que nos queda acá es fijar la bolsa al pantalón. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si yo levanto el pantalón, la bolsa se deforma. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacerle una costura de sujeción, ¿ok? Tanto en la parte de aquí como en la parte de aquí para que justamente el bolsillo no se abra, ¿sí? Es para mantenerlo en su posición. Esta costura la vamos a hacer igualmente con la puntada más larga de la máquina y tratando de que sea a menos de 1 centímetro. ¿Para qué? Para que la misma quede dentro del área de costura, por lo menos aquí arriba, cuando montemos la pretina, esto quedaría metido dentro del área de costura. Y así yo no tengo que estar descosiendo luego esta costura como tal. Y voy a hacer lo mismo en el pedacito del lateral, que sería este pedacito que tenemos acá abajo, ¿verdad? Eso no lo cosió antes, ¿verdad? No. Y acá queda terminado nuestro bolsillo. ¿Se entendió? Ok. Lo bueno para las mujeres es que de esta manera se hace exactamente igual en dama. En faldas, pantalones o vestidos. Es exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Así que si usted dice que es un pantalón con bolsillo, que no lo aprendieron el semestre pasado, pues esta manera es un flex. Inclusive el tamaño de la boca del bolsillo también lo pueden hacer con las mismas medidas en un pantalón de dama. Que 16 le parece muy grande, bueno, entonces le reduce a 15 o a 14. Menos de 14 no, porque sería ya un bolsillo infantil. Sería muy complicado meter la mano. Y más si ustedes hacen los pantalones más ajustados, sería más complicado todavía. Entonces procuren no reducir menos de 14 centímetros porque la mano no va a pasar. ¿Ok? Pero lo que es el tamaño de la bolsa, el procedimiento de confección,